Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tema de electromagnetismo, parte 2. Esta es una continuación del video anterior de magnetismo y electromagnetismo para la materia de energía en los procesos de la vida diaria. Bien, vamos a continuar con esto y vamos a ver lo siguiente aquí. Fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos. Ok. Todo conductor por el cual circula una corriente eléctrica está rodeado de un campo magnético. En virtud de que una corriente eléctrica es un flujo de electrones, cada uno de ellos constituye una partícula cargada en movimiento generadora. Por ellos, cuando un electrón en movimiento con su propio campo magnético penetra en forma perpendicular dentro de otro campo producido por un imán o una corriente eléctrica, los dos campos interactúan entre sí. En general, los campos magnéticos actúan sobre las partículas cargadas desviándolas de sus trayectorias a consecuencia del efecto de una fuerza magnética llamada fuerza de Ampere. Entonces, bueno, aquí para aterrizar un poco lo que nos dice la diapositiva anterior, ¿sí? Siempre que circule corriente eléctrica en un conductor eléctrico, valga la redundancia, se va a generar un campo magnético alrededor del conductor eléctrico, ¿sí? Acuérdate que la corriente eléctrica es el paso de los electrones a través de un conductor, ¿sí? Entonces vamos a tener un campo magnético alrededor del conductor eléctrico. Bien. Ok. Fuerza sobre carga que penetra perpendicularmente un campo magnético. O sea, cuando me refiero a carga, me refiero a carga eléctrica, la que se mide en coulombs, ¿sí? Bueno, aquí. Cuando una partícula cargada, ¿sí? Me refiero cargada eléctricamente hablando, ¿sí? Bueno, se mueve perpendicularmente a un campo magnético, recibe una fuerza magnética cuya dirección es perpendicular a la dirección de su movimiento y a la dirección de la inducción magnética o densidad de flujo. Por tanto, la partícula se desvía y sigue una trayectoria circular, tal cual estamos viendo aquí en esta imagen. Aquí tenemos una carga Q que está atravesando un campo magnético, ¿sí? Aquí, bueno, como dice, desviación de una partícula cargada Q que describe una trayectoria circular como consecuencia de penetrar perpendicularmente a un campo magnético. Estas son las líneas de campo magnético y la carga va a tener, pues, una trayectoria circular, ¿sí? Bueno, para calcular dicha fuerza magnética se utiliza la expresión. Aquí tenemos esta expresión. Fuerza magnética es igual a carga por velocidad por el campo magnético. Y bueno, aquí nos dice qué significa cada una de las variables. F, fuerza magnética en newtons, Q, carga eléctrica en coulombs, B minúscula, vamos a decirle V, bueno, velocidad de la carga en metros sobre segundo y B, campo magnético en teslas. Si la carga Q se mueve paralelamente a las líneas magnéticas del campo, no sufren ninguna desviación. Aquí vemos esta imagen, una carga Q, sí que se mueve paralelamente a las líneas de flujo magnético. Entonces ahí no hay ninguna desviación, tal cual se puede ver en la imagen. Fuerza sobre carga que penetra con un cierto ángulo a un campo magnético. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la carga penetra formando un ángulo de inclinación con las líneas del campo magnético. ¿Sí? Es decir, no penetra ni paralelamente ni perpendicular, sino tiene un ángulo de inclinación. Bueno, si la trayectoria de la partícula es en forma oblicua, es decir, con cierta inclinación respecto a las líneas de fuerza de un campo magnético, la partícula cargada se desviará y describirá una trayectoria en forma de espiral. Aquí lo estamos viendo en la imagen, ¿sí? Aquí tenemos una carga Q, penetró con un cierto ángulo estas líneas de flujo magnético y realiza esta trayectoria en forma de espiral, como si fuera igual un movimiento helicoidal, ¿sí? Bueno, para calcular dicha fuerza usamos la expresión, es prácticamente la misma expresión, solamente aquí se le agrega el factor seno del ángulo, ¿sí? Siendo teta el ángulo formado por la dirección de la velocidad de la partícula y la inducción magnética.
Ahora, vamos a ver cómo determinamos la dirección de dicha fuerza magnética. Bueno, para determinar la dirección de la fuerza magnética recibida por una carga a la que se mueve en forma perpendicular, ojo, forma perpendicular nada más, a las líneas de fuerza de un campo magnético, se emplea la regla de los tres dedos, ¿sí? O vamos a decirle regla de la mano derecha, ¿sí? Bueno, de la siguiente manera, los tres primeros dedos de la mano derecha se disponen extendidos perpendicularmente uno respecto del otro, así como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Aquí está, el dedo pulgar está perpendicular al dedo índice y a su vez este perpendicular a lo que es el dedo medio. ¿Sí? Ahorita explicamos qué significa este diagrama. Vamos a leer. Sí, bueno. Ok, uno respecto al... El dedo índice indicará la dirección del campo magnético. Aquí lo estamos viendo. Vamos a apuntar, ¿sí? O más bien aquí, nuestro dedo índice va a indicarnos la dirección del campo magnético, de las líneas de campo magnético. El dedo medio representará la dirección de la velocidad, ¿sí? Me refiero aquí a la velocidad, pues, de la carga eléctrica. Sí, aquí está el dedo medio, dirección de la velocidad. ¿Ok? Y por último, el dedo pulgar va a señalar la dirección de la fuerza magnética. ¿Sí? Aquí como dice, y el pulgar señalará la dirección de la fuerza magnética que recibe la carga. Cuando la carga que se mueve perpendicularmente a un campo magnético es positiva, se emplea la mano izquierda de la misma manera. Bueno, en los problemas que vamos a ver a continuación no voy a utilizar esta regla, nada más quise yo aquí explicarla para cuando te topes con una situación donde tengas que calcular la fuerza magnética que recibe una carga eléctrica al entrar perpendicularmente a un campo magnético. ¿Sí? Continuamos. Bueno, problemas de fuerza sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos. Una carga de 6 microcoulomb se mueve en forma perpendicular a un campo magnético con una velocidad de 4 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Recibe una fuerza de 3 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Cuál es el valor de la inducción magnética? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a resolver este problema. Vamos a hacer nuestras sustituciones y vamos a poner nuestros datos. Datos. Nuestra carga Q vale 6 microcoulomb. Acuérdate que micro significa 10 a la menos 6, ya se ha visto antes. Y de una vez le ponemos 10 a la menos 6 coulomb. Ok, se mueve en forma perpendicular, así que no nos metemos con ángulos. Bueno, sí, a un campo magnético con una velocidad de, vamos a anotar nuestra velocidad, 4 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Recibe una fuerza magnética que vale 3 por 10 a la menos 3 newtons. Y quieren la inducción magnética, es decir, el campo magnético. ¿Sí? Vámonos con la fórmula. ¿Sí? Sabemos que la fuerza magnética en este caso está dada por esta expresión, Q por V y por B. En esta ocasión necesito despejar, entonces voy a utilizar la columna de despeje, porque me interesa, pues, la inducción magnética, ¿ve? Entonces aquí, si nosotros analizamos esto, a ver, vamos a... Q y V están multiplicando a B, al campo magnético, entonces estas dos pasarían dividiendo a la fuerza magnética, entonces van a pasar dividiendo. Entonces quiere decir que fuerza sobre Q por V va a ser igual a nuestro campo magnético. Yo puedo reescribir la ecuación volteada, la puedo escribir así para sustituir luego. Entonces, si yo sustituyo en esta expresión, voy a obtener el resultado que estoy buscando. Sustitución y resultado. Entonces, campo magnético va a ser igual nuestra fuerza, que son 3 por 10 a la menos 3 newtons. Ahorita no le voy a poner las unidades aquí, solamente se las voy a poner en la respuesta. Mi carga eléctrica 6 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado en el denominador por la velocidad de la carga, que es 4 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Y vamos a efectuar estas operaciones. 1,25 por 10 a la menos 2
teslas. Bien, toma nota hasta aquí, pausando el video y vamos a continuar. Ok, aquí te dejo este problema propuesto de lo que es fuerza, ¿sí? A ver. No, este lo voy a resolver yo, ¿sí? Dado que todavía no te he explicado cómo se hace cuando tiene ángulo, así que me lo voy a echar yo. Bien. Una carga de 7 microcoulomb se desplaza con una velocidad de 6 por 10 a la 5 metros sobre segundo y forma un ángulo de 60 grados con respecto a un campo cuya inducción magnética es de 0,32 teslas. ¿Qué fuerza recibe la carga? Bien, vamos a resolver este ejercicio que también está muy sencillo. Vamos entonces a anotar nuestros datos. ¿Sí? Tenemos nuestra carga eléctrica que son 7 microcoulomb. Acuérdate que micro es 10 a la menos 6, entonces ponemos 7 por 10 a la menos 6 coulomb. La velocidad a la que se mueve nuestra carga eléctrica es de 6 por 10 a la 5 metros sobre segundo y penetra el campo magnético con un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y además, el campo magnético tiene una inducción magnética de 0,32 teslas. ¿Y qué es lo que queremos calcular? La fuerza magnética que recibe la carga. Vamos a anotar nuestra fórmula. La fórmula es fuerza igual a carga por velocidad, por campo magnético y por el seno del ángulo. En este caso no necesito, ¿cómo se llama? Despejar, así que directamente sustitución y resultado. Vamos a ver si nos cabe aquí, si no, pues ahorita buscamos espacio. Fuerza va a ser igual a carga, que son 7 por 10 a la menos 6. Velocidad, que es 6 por 10 a la 5. Ujú. Campo magnético 0,32 teslas y por el seno de 60 grados. ¿Ok? Vamos a efectuar esa operación y vemos cuánto nos va a dar nuestra fuerza magnética. Y nos da 11,6 por 10 a la menos un newton. Ahí tenemos ya el ejercicio resuelto. Aquí nada más metes todo eso a una calculadora tal cual está ahí, ¿sí? Bien, pues ahora sí voy a continuar. Toma nota hasta aquí. Ok, ahora sí, problemas propuestos, ¿sí? Bien. Sí, por favor, copia estos dos problemas propuestos. Este es de, pues, una carga que penetra perpendicularmente al campo magnético y este, pues, esta es una carga que penetra con un cierto ángulo al campo magnético. Aquí sí te pide la velocidad. Bueno, en este vas a tener que despejar. En este de aquí no vas a tener que despejar. Entonces, por favor, copia ambos problemas y resuélvelos. Continuamos. Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. Bien, ahora vamos a pensar en un conductor eléctrico transportador de corriente eléctrica, ¿sí? Y vamos a ver la fuerza magnética que recibe. Bien, un conductor por el que circula una corriente está rodeado de un campo magnético. Si el conductor se introduce en forma perpendicular a un campo magnético, recibirá una fuerza lateral, cuyo valor se determina por, aquí está, fuerza igual a campo por corriente eléctrica y por la longitud del conductor. ¿Sí? De la misma manera que sucede para una carga móvil, ¿sí? O sea, como lo que acabamos de ver, bueno, si el conductor por el cual circula la corriente forma un ángulo teta con el campo magnético, la fuerza recibida se determina con la expresión. Bueno, es la misma expresión, simplemente le agregamos el factor seno del ángulo, ¿sí? Y aquí te estoy dejando lo que significa cada una de las variables de la fórmula o de las fórmulas. Aquí sí, toma nota de las fórmulas y lo que significa cada una de las variables. Continuamos. Vamos a hacer un problema, ¿sí? Problema de fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la longitud sumergida
en un campo magnético de 0,28 teslas de un alambre recto por el que circula una corriente de 3 amperes. Si al formar un ángulo de 37 grados con las líneas de flujo recibe una fuerza de 6 por 10 a la menos 3 newtons. Bien, vamos a resolver el problema. Vamos a anotar nuestros datos. ¿Sí? El campo magnético, 0,28 teslas. El alambre recto por el que circula, aquí faltó la L, una disculpa. ¿Sí? Una corriente eléctrica de 3 amperes. Forma un ángulo de 37 grados y la fuerza que recibe es de 6 por 10 a la menos 3 newtons. Y me está pidiendo la longitud sumergida en un campo magnético. ¿Ok? Bien. Vámonos a la fórmula. En este caso tengo ángulo de inclinación, entonces la fuerza va a ser igual a campo por corriente eléctrica, longitud sumergida y por el seno del ángulo. Y si voy a necesitar despejar, necesito despejar L. Entonces, despeje. ¿Sí? Aquí, bueno, vamos a analizar cómo vamos a realizar nuestro despeje. Me interesa L. Si somos observadores, B y también el seno del ángulo están multiplicando a L. Entonces, todo eso va a pasar al denominador, a dividir a F. Entonces, pasamos todo eso dividiendo. ¿Sí? Entonces, aquí en el despeje vamos a poner que fuerza sobre B por I por seno del ángulo es igual a L. Puedo reescribir esto volteando los miembros de la ecuación. Entonces L va a ser igual a F sobre B por I y por el seno del ángulo. Acá abajo vamos a poner sustitución y resultado. Entonces vamos a poner que L va a ser igual a la fuerza, pero la fuerza es de 6 por 10 a la menos 3 newtons. Ahorita no le estoy poniendo unidades aquí en la sustitución, se lo voy a poner a la respuesta. Campo magnético 0,28 teslas y que es la corriente 3 amperes y por el seno del ángulo que son 37 grados. Metemos eso a una calculadora y vemos que obtenemos, ¿sí? Y nos da 1,2 por 10 a la menos 2 metros, que es lo mismo que 1,2 centímetros. Y ahí tenemos resuelto el problema. Toma nota hasta aquí, pausando el video. Ahora te ponemos uno propuesto. Ok. Aquí te dejo un problema propuesto de fuerza sobre un alambre recto por el que circula una corriente, ¿sí? Por favor, simplemente, pues, guíate por el ejemplo que te acabo de resolver. Bien, continúo. Toma nota aquí pausando el video de este problema para que lo resuelvas. Ok, continuamos con esto de aquí. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos por los que circula una corriente. Ok, la fuerza entre los alambres conductores paralelos será de atracción si las corrientes van en el mismo sentido, pero si este es opuesto, la fuerza será de repulsión. Recuérdese que para fines prácticos, cuando los alambres se encuentran en el aire, se considera como si estuvieran en el vacío. Bien, aquí tengo una imagen. Estos dos son conductores eléctricos y ambos tienen
una corriente eléctrica que está circulando, obviamente, en la misma dirección, pero sobre todo en el mismo sentido. Aquí tengo corriente eléctrica uno, corriente eléctrica 2, y se ve que están en el mismo sentido. Por lo tanto, si las corrientes van en el mismo sentido, la fuerza será de atracción, como se ve aquí. Y bueno, R es la distancia de separación entre los conductores paralelos y L es la longitud de los conductores paralelos. Ahora, si la corriente estuviera en sentidos opuestos, sentidos contrarios, la fuerza sería de repulsión, ¿sí? Ok, bien, continuamos. Aquí una disculpa, paralelos va junto. Bueno, aquí hay un error de dedo, sí, pero sabemos que esto se escribe junto. Bien, continuamos. Ok. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos por el que circula una corriente. Ok, bueno, aquí vamos a obtener lo que es nuestra fórmula para este tema. La fuerza entre los alambres conductores paralelos será de atracción si las corrientes van en el mismo sentido. Ok, ya lo mencionamos. Si las corrientes van en sentidos opuestos, la fuerza será de repulsión. Recuérdese que para fines prácticos, cuando los alambres se encuentran en el aire, se considera como si estuvieran en el vacío, o sea, lo mismo que teníamos anteriormente. Y bien, para esto vamos a utilizar esta expresión matemática, ¿sí? Para calcular la fuerza, ya sea de atracción o repulsión entre dos conductores paralelos, ¿sí? Y aquí anoto lo que significa cada una de las variables. La fuerza es 2 por K subíndice M, por L, por I1, por I2, sobre R. ¿Qué es F? La fuerza magnética entre los conductores, ¿sí? Rectos, largos y paralelos, ¿ok? En newtons. K subíndice M, constante magnética cuyo valor es 1 por 10 a la -7 newton sobre amper cuadrado. Y 1, intensidad de la corriente en el primer conductor, ¿sí? Obviamente esto se mide en amperes. Y 2, intensidad de la corriente en el segundo conductor, lo mismo en amperes. L, longitud considerada de los conductores, medida en metros. Y R, distancia entre los dos conductores, también se mide en metros. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, pues vamos a tener que trabajar seguramente con esta fórmula. Y aquí tenemos un problema. ¿Ok? Por un conductor recto circula una corriente de 2 amperes y a través de otro que está paralelo a una distancia de 5 centímetros circula una corriente de 4 amperes. Calcular la fuerza recibida por cualquiera de los conductores si su longitud es de 0,6 metros y se encuentran en el aire, al considerar que la corriente circula en diferente sentido. Ojo con esto, por los conductores. ¿La fuerza es de atracción o repulsión? Bueno, ahí me lanza una pregunta. Vamos a ver. Ok, ponemos datos, ¿sí? Vamos a decir que I1, que es la corriente del primer conductor, 2 amperes. ¿Sí? Dice que está paralelo a otro conductor a una distancia de 5 centímetros, ¿ok? Entonces eso va a ser R, 5 centímetros, ¿sí? La distancia de separación entre los conductores. Y la corriente eléctrica en el otro conductor es de 4 amperes, ¿sí? Bueno, la longitud de ambos conductores o la longitud considerada es de 0,6 metros. ¿Sí? Están en el aire, así que eso, bueno, facilita la situación. Y además me está pidiendo lo que es la fuerza y determinar si es atracción o repulsión. Pero también tenemos que anotar nuestra constante magnética, ¿sí? Que es la que tenemos en la diapositiva anterior. Si no recuerdas, vamos para atrás. Y la constante magnética es 1 por 10 a la -7 newton sobre amper cuadrado. Ahí la tenemos. ¿Y qué nos pide? La fuerza entre los conductores. Anotamos la fórmula, ¿sí? Que es fórmula igual. Si no la recuerdas, nuevamente, claro, aquí ya la debes de tener anotada, pero aquí está, ¿sí? Toma bien nota de la fórmula, ¿sí? Entonces, bueno, la vamos a poner 2K subíndice M, ¿sí? Aquí vamos a ponerle, pues, por L, por I1 y por I2. Todo esto dividido entre R, ¿ok? Voy a poner la sustitución y resultado aquí abajo. Porque pues sí está un poquito largo, ¿sí? Entonces aquí va a ser 2 por lo que vale nuestra constante, que es 1 por 10 a la -7. Ya las unidades no se las voy a poner, newton sobre amper cuadrado. La longitud de los considerada de los conductores, 0,6 metros. La corriente eléctrica 1 son 2 amperes, la corriente eléctrica 2 son 4 amperes, y dividido entre la distancia de separación entre los conductores, que son 5 centímetros, pero mucho cuidado.
porque esta distancia debe estar en metros. Solo divide entre 100, o sea, 0,05 metros. Entonces sería entre, pues vamos a poner 0,05 metros, ¿no? Y efectuamos operaciones. Y nos da 1,9 por 10 a la menos 5 newtons. Y además tenemos que indicar si es atracción o repulsión. En este caso, dice que están en diferente sentido. Y según lo que se mencionó hace ratito, es que si están en diferente sentido, la fuerza es de repulsión. Entonces vamos a indicar que nuestra fuerza entre estos conductores va a ser de repulsión. Ahí está resuelto el problema. Ya está. Toma nota hasta aquí, pausando el video. Continuamos. Bien, aquí tenemos un problema propuesto para ti. Por favor, anótalo, ¿sí? De fuerza entre dos conductores paralelos transportadores de corriente eléctrica. Toma nota hasta aquí, pausando el video y vamos a continuar. Ok. Vamos ahora con esto de inducción electromagnética. Bueno. Aquí un dato histórico, en 1831 Michael Faraday descubrió que las corrientes eléctricas inducidas al realizar experimentos con una bobina y un imán. Bien, en la figura observamos un imán y una bobina, a la cual se conecta un galvanómetro que servirá para detectar la presencia de corrientes eléctricas de poca intensidad, ¿sí? ¿Ok? El galvanómetro detecta esa presencia de corrientes eléctricas, ese dispositivo que las detecta. ¿Ok? Aquí tenemos tanto esta figura, aquí vemos cómo, por ejemplo, estamos acercando un imán, ¿sí? Y en la otra figura, el imán lo estamos alejando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros acercamos el imán, chécate el sentido de la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí nos lo está mostrando, ¿sí? Bueno, este es el galvanómetro. La corriente eléctrica, aquí, bueno, la estamos viendo en el sentido de las manecillas del reloj al ir acercando el imán, ¿sí? Pero si nosotros vamos alejando el imán, el sentido de la corriente eléctrica se invierte, ¿sí? Es decir, ya estará en este sentido. Y bueno, aquí lo menciona, ¿sí? Faraday descubrió o demostró con sus experimentos que se podía inducir una corriente en una bobina al acercar o alejar un imán. Sí, acuérdate que una bobina es un devanado, sí, muchas vueltas de alambre, sí. Entonces, si tú acercas o alejas un imán, sí, se induce una corriente. Y bueno, esto es muy importante porque es lo que se utiliza para lo que son los motores y generadores eléctricos. Sí, bueno, como dice aquí, la aguja del galvanómetro se desvía hacia la derecha, bueno, en la figura B, cuando el polo norte se aleja. La aguja se mueve hacia la izquierda, lo cual indica que la corriente cambió de sentido. Entonces, aquí lo podemos ver, si se acerca o se aleja, la corriente eléctrica cambia de sentido. ¿Ok? Esto es inducción electromagnética. O sea, prácticamente, si nosotros metemos un imán en una bobina, ¿sí? Obviamente es donde está circulando una corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. Entonces ahí estamos induciendo corrientes eléctricas. Continuamos. Ok. De acuerdo con los experimentos realizados por Faraday, podemos decir que las corrientes inducidas son aquellas producidas cuando se mueve un conductor en sentido transversal a las líneas de flujo de un campo magnético. La inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de una fuerza electromotriz. Lo vamos a abreviar como FEN, ¿sí? O voltaje, vamos a decir, y de una corriente eléctrica inducida, como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. En la actualidad, casi toda la energía eléctrica que se consume en nuestros hogares y en la industria se obtiene gracias al fenómeno de la inducción electromagnética. Por todo el mundo existen generadores movidos por agua, vapor, petróleo o energía atómica, en los cuales enormes bobinas giran entre los polos de potentes imanes y generan grandes cantidades de energía eléctrica, ¿sí? Los fenómenos de inducción electromagnética tienen una aplicación práctica invaluable, pues en ellos se fundan las dínamos,
y los alternadores que transforman la energía mecánica en eléctrica, así como los transformadores, los circuitos radioelectrónicos o radioeléctricos y otros dispositivos de transmisión de energía eléctrica de un circuito a otro. Entonces aquí prácticamente lo que nos dice es que si nosotros hacemos circular una corriente eléctrica en medio de un campo magnético, vamos a obtener energía mecánica. Y si nosotros proporcionamos movimiento a un conductor en medio de un campo magnético, nuestro conductor nos va a generar una corriente eléctrica. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que es el generador eléctrico y motor eléctrico. ¿Sí? Aquí como lo dice, o sea, en los cuales enormes bobinas giran entre los polos de potentes imanes, ¿sí? O sea, enormes bobinas, estamos hablando enormes devanados de alambre que giran dentro de los potentes imanes. Y esto, pues, digamos que esa gran cantidad de energía mecánica se convierte en energía eléctrica, ¿sí? Aquí estamos hablando de grandes generadores de energía eléctrica, valga la redundancia. Continuamos con esto. Ok, vamos a ver la ley de Lenz simplemente de manera teórica, ¿sí? Ok. El físico ruso Heinrich Lenz, y bueno, aquí, enunció una ley sobre inducción magnética que lleva su nombre. Siempre que se induce una fuerza electromotriz, la corriente inducida tiene un sentido tal que tiende a oponerse a la causa que lo produce. Dicho de otra manera, la corriente inducida en la bobina es tal que el campo magnético producido por ella se opone al campo magnético del imán que la genera. ¿Sí? Bueno, aquí está la misma imagen de hace rato, ¿sí? Yo estoy moviendo a este imán, ¿sí? En este caso lo estoy acercando, la corriente eléctrica tiene este sentido. Se opone al movimiento del imán. Fíjate, muevo el imán, vamos a decirlo así, hacia la izquierda, la corriente eléctrica aquí va a la derecha, ¿sí? Aquí en la parte de arriba. Por el contrario, el imán lo estoy moviendo a la izquierda, alejándolo de lo que es la bobina, entonces la corriente eléctrica aquí en esta parte aquí está circulando hacia la izquierda. Entonces eso es lo que nos dice la ley de Lenz, ¿sí? Prácticamente que la corriente inducida en la bobina es tal que el campo magnético producido por ella se opone al campo magnético del imán que la genera. Esto es la ley de Lenz. Toma nota de aquí porque esto es muy importante, ¿sí? Puede ser utilizado para actividades o exámenes. Ok. Ley de Faraday. Con base en sus experimentos, Faraday enunció la ley del electromagnetismo. La fuerza electromotriz inducida en un circuito formado por un conductor o una bobina es directamente proporcional al número de líneas de fuerza magnética cortadas en un segundo. En otras palabras, la FEM inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que envuelve. ¿Ok? Y aquí tenemos una expresión matemática, ¿sí? Esta es epsilon, esta letra griega, ¿sí? Que es, bueno, aquí lleva un signo menos, ahorita te digo el por qué, ¿sí? Aquí tendríamos flujo magnético final en Weber menos flujo magnético inicial en Weber sobre el tiempo. ¿Sí? Aquí está, bueno, aquí tenemos lo que es cada una de las variables. Y el signo menos tiene que ver con la ley de Lenz, ¿sí? Por lo que ya se explicó anteriormente que la corriente inducida pues es contraria, tal como lo dice acá, ¿sí? La corriente inducida en la bobina es tal que el campo magnético producido por ella se opone al campo magnético del imán que la genera. Por eso es que hay un signo negativo en la fórmula de la ley de Faraday. Bueno. Ahora, cuando se trata de una bobina, sí, aquí ya estamos hablando de muchas vueltas, por eso se dice que tiene n número de vueltas o espiras. La expresión matemática para calcular la FEM inducida será, y bueno, aquí le agregamos el factor n. Tal cual, aquí como dice, cabe aclarar que el signo menos de la ecuación se debe a la oposición existente entre la FEM inducida y la variación del flujo que la produce, o sea, la ley de Lenz, lo que yo te mencionaba. Toma nota, por favor, de lo que es esta fórmula y sus unidades que están acá, ¿sí? Entonces, toma nota porque puede venir problemas de este tema. Bien, aquí tenemos un problema justamente de ley de Faraday. Una bobina de 60 espiras emplea 4 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de U o forma de herradura, pues. ¿Sí? Desde un lugar donde el flujo magnético es 2 por 10 a la menos 4 Weber a otro en el que este es igual a 5 por 10 a la menos 4 Weber.
¿Cuál es el valor de la FEM media inducida? Ok, vamos a resolver este problema. Anotamos nuestros datos y empezamos con el número de vueltas o espiras de nuestra bobina. Son 60 vueltas o espiras. Y el tiempo que emplea son 4 por 10 a la menos 2 segundos. Al pasar entre los polos de un imán en forma de herradura desde un lugar flujo magnético, ok, flujo magnético inicial es igual a 2 por 10 a la menos 4 Weber. Y bueno, a otro en el que pues el flujo magnético, vamos a poner el flujo magnético final, es 5 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Cuál es el valor de la FEM inducida? Quieren la FEM inducida, ¿ok? Vamos a anotar nuestra fórmula. FEM inducida menos número de vueltas. Aquí sería phi final, phi inicial, o sea, flujo final menos flujo inicial sobre lo que es el tiempo. En esta ocasión no requerimos despejar, simplemente hacemos sustitución y resultado. Entonces, vamos a calcular dicha FEM. Sería menos el número de vueltas, que es 60. Ok, vamos a poner nuestra raya de fracción, flujo final, que sería 5 por 10 a la menos 4 Weber, menos flujo final 2 por 10 a la menos 4 Weber. Recuerda que aquí no estoy poniendo las unidades en la sustitución sobre el tiempo en segundos. 4 por 10 a la menos 2 segundos. Vamos a efectuar dichas operaciones. Y esto nos da menos 0,45 voltios o volts, como tú prefieras decirlo. Toma nota hasta aquí, pausando el video. Y continuamos. Ok, aquí hay un problema propuesto de la ley de Faraday. Por favor, anótalo y resuélvelo. De la misma manera que he resuelto el anterior. Ok, ahora vamos a ver lo que es el transformador eléctrico. Aquí ya vamos a ver pues las aplicaciones de la inducción electromagnética. Bueno, el transformador es un invento realizado por Faraday, funciona por inducción magnética. Es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje, esto es muy importante, de una corriente alterna sin cambiar su frecuencia. Funciona mediante dos bobinas, la bobina primaria y la bobina secundaria, enrolladas sobre un núcleo magnético, aprovechando la inducción electromagnética. ¿Sí? Si la bobina secundaria tiene más vueltas que la primaria, su voltaje es mayor. Es decir, en el secundario vamos a obtener un mayor voltaje que en el primario, ¿sí? Ahora, si la bobina secundaria tiene menos vueltas que la primaria, su voltaje es menor. Es decir, ahí obtendríamos en la salida, en la bobina secundaria, un menor voltaje que en la bobina primaria. Bueno, y aquí tenemos una expresión matemática para esto, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué significa cada una de las letras? Aquí es voltaje primario, se mide en volts, sobre voltaje secundario, obviamente también en volts, igual a número de vueltas en el primario sobre número de vueltas en el secundario. Esta es la expresión matemática que vamos a utilizar para lo que es el transformador eléctrico. Y solamente se utiliza con corriente alterna. La corriente alterna es la que llega a nuestros hogares, la que utilizamos en nuestros hogares, ¿sí? Cuyo voltaje es de 110 voltios cuando tenemos una fase y un neutro, o bien cuando ya tenemos, lo decimos a 3 hilos, que tenemos 220 volts, que agarramos dos líneas vivas y una que es la tierra. Pero bueno, entonces en nuestros hogares utilizamos corriente alterna. Eso ya se puede ver en otro tema, como cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa, pero en nuestros hogares la corriente que nos suministran la compañía de energía eléctrica es corriente alterna. La corriente directa es, por ejemplo, lo que obtenemos de dispositivos como pilas y baterías, ¿sí? Bueno, y ya luego se puede hablar de la gráfica de cada una de ellas. Ahorita no voy a ahondar en esa parte para no alargar tanto el video. ¿Sí? Simplemente aquí estamos diciendo que es un transformador eléctrico. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que es el transformador eléctrico. Vamos a analizarlo. Aquí, por ejemplo, este es el núcleo magnético.
Aquí tenemos un devanado en el primario, ¿sí? Aquí está pues voltaje en el primario, hay una corriente eléctrica en el primario y evidentemente un número de vueltas en el primario, ¿sí? Y aquí tenemos ya lo que es el secundario, aquí tenemos otro devanado en el secundario, ¿sí? Hay una corriente eléctrica también aquí, un voltaje de salida y el número de vueltas. En esta imagen aquí que tenemos, bueno, tengo más vueltas en el primario que en el secundario, entonces esto sería un transformador reductor de voltaje. Eh, el transformador eléctrico, eso es lo que hace, aumenta o disminuye el voltaje. Sí, eso es lo que hace un transformador eléctrico. A mí en lo personal no me gusta el nombre de transformador porque no transforma nada, simplemente aumenta o disminuye el voltaje. Debería tener otro nombre como aumentador de voltaje o disminuidor de voltaje, algo así. Pero bueno, o reductor sería reductor de voltaje. Pero bueno, el nombre que se le dio es transformador eléctrico. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema por el autor del cual me estoy guiando para hacer este video. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una bobina primaria de 4 espiras y una bobina secundaria de 8 espiras. Evidentemente, al tener pues el doble de espiras en el secundario que en el primario, el voltaje de salida será el doble que en el primario, ¿sí? Tal cual lo dice aquí. Y bueno, así es como tú los ves en la vida real, por ejemplo, arriba de los postes, ¿sí? ¿Cómo se llama? Donde se transmite la energía eléctrica en todos lados. Aquí en México, bueno, la compañía es la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Bien, continuamos, ya sabemos que es un transformador eléctrico. Y ahora nos topamos con un problema de transformador eléctrico. Un transformador reductor es empleado para reducir un voltaje de 8000 volts a 220 volts, ¿sí? Justamente como lo que nos llega a nuestros hogares, ¿sí? Calcular el número de vueltas en el secundario si el primario tiene 9000 espiras. A ver, vamos a tomar nota de los datos. Vamos a ver, datos, ¿ok? El voltaje en el primario son 8000 volts, ¿ok? El voltaje en el secundario es 220 volts, ¿sí? Queremos el número de vueltas en el secundario y el número de vueltas en el primario es de 9000, o sea, 9000 espiras, ¿ok? Vamos a anotar lo que es la fórmula. Ok, voltaje primario entre voltaje en el secundario es igual a número de vueltas en el primario sobre número de vueltas en el secundario. Y me están pidiendo despejar el número de vueltas en el secundario, es decir, esto que está aquí abajo. Entonces tendremos que hacer un despeje, ¿sí? Entonces, esto está dividiendo, lo voy a pasar acá multiplicando al primer miembro y esto está dividiendo, lo voy a pasar al segundo miembro multiplicando. Entonces, vamos a ir haciendo el despeje con mucha calma. Entonces, esto va a quedar así, tal cual te lo acabo de mencionar. BP, vamos a decir, voltaje primario por número de vueltas en el secundario, igual a voltaje en el secundario por número de vueltas en el primario. Y a mí me importa el número de vueltas en el secundario, entonces voltaje primario está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, el número de vueltas en el secundario va a ser igual a esto, que ya tenemos aquí, dividido entre, y ahora va a venir la sustitución y el resultado. Ok, número de vueltas en el secundario va a ser igual. Voltaje en el secundario, 220 volts. No le estoy poniendo unidades en la sustitución. Número de vueltas en el primario son 9000 sobre voltaje en el primario, que son 8000 volts. Y efectuamos operaciones. Y esto nos da un total de 248 vueltas o espiras. Ahí lo tenemos. Bien, toma nota hasta aquí, pausando el video. ¿Sí? Y continuamos. Ok, aquí tenemos un problema propuesto para ti, muy similar al que acabo de resolver. Por favor, toma nota y resuélvelo.
Bien, vamos a ver ahora el generador eléctrico. El generador eléctrico es un aparato que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Está constituido por un inductor elaborado a base de electroimanes o imanes permanentes que producen un campo magnético y por un inducido que consta de un núcleo de hierro, al cual se le enrolla un alambre conductor previamente aislado. Cuando se le comunica al inducido un movimiento de rotación, los alambres conductores cortan las líneas de flujo magnético, por tanto se induce en ellas una FEM alterna. Es decir, o sea, prácticamente ahí vamos a obtener un voltaje de corriente alterna, ¿sí? Para obtener una corriente continua o directa debe incorporarse un dispositivo conveniente llamado conmutador. O sea que nosotros podemos tener generadores eléctricos de corriente alterna y generadores eléctricos de corriente directa o continua. Pero para el de corriente directa o continua se le agrega el conmutador, ¿sí? Entonces aquí lo que ocurre, por ejemplo, cualquier motorcito que tú has visto en tu casa, como el de un ventilador, también puede ser utilizado como generador eléctrico. Si tú le suministras movimiento al rotor de alguna manera, ¿sí? Que le transmitas tu energía mecánica, en las terminales vas a obtener energía eléctrica. Si las dínamos funcionan tanto como generador eléctrico o como motor eléctrico, ¿sí? Igual los motorcitos que vienen en los carritos de juguete. Esos motorcitos, pues si tú le suministras energía eléctrica con las pilas, obtienes energía mecánica, giran en el rotor. Pero si tú de alguna manera puedes hacer girar el rotor con tus propios medios, ¿sí? Entonces vas a obtener en las terminales energía eléctrica. Entonces, básicamente este es el principio de inducción electromagnética, ¿sí? Pero bueno, ahorita estamos en lo que es el generador eléctrico o lo que tienes en tus automóviles que se llaman, le decimos alternador. El alternador, lo que hace, por ejemplo, este, se le suministra energía mecánica con el motor de combustión interna del carro y él te da energía eléctrica, la cual se envía al acumulador, que es la batería del carro, y está cargando al acumulador. Sí, pero bueno. En la mayoría de los generadores de la corriente continua, aquí estamos hablando de corriente directa o continua, el inductor que produce el campo magnético es fijo y el inducido móvil. En cambio, en los de corriente alterna permanece fijo el inducido y el inductor gira. Sin embargo, en cualquier generador eléctrico, el origen de la FEM inducida es por el movimiento existente entre el campo magnético creado por el inductor y los alambres conductores del inducido, lo cual provoca un flujo magnético variable. A ver. Aquí tenemos lo que es la imagen de un generador eléctrico sencillo. Aquí lo estamos viendo. Aquí, si te das cuenta, tenemos una flechita de giro. Aquí, obviamente, como es sencillo, lo ponemos simplemente con una vuelta, así una espira. Vamos a decirlo, esto es una espira en medio de un campo magnético. Aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. ¿Sí? Este es el conmutador, si lo queremos ya de corriente directa. Y si nosotros le suministramos movimiento de rotación, ¿sí? A esta espira, obviamente en un motor, pues obviamente no es una sola espira, ya es una bobina que tiene pues muchísimas vueltas o espiras, ¿sí? Entonces, si tú le suministras energía mecánica dándole giro, ¿qué vas a obtener aquí? Una corriente eléctrica, ¿sí? Que estará circulando aquí. Aquí, pues bueno, evidentemente le pusieron un foquito, podríamos ver que el foquito encendería al pasar la corriente eléctrica. Entonces, prácticamente este es en la forma más simple el generador eléctrico, ¿sí? Eso es, cualquier motorcito que tengas en tu casa, suministrale tu energía mecánica y vas a ver cómo en sus terminales vas a obtener energía eléctrica que puedes probar con un LED o con un multímetro medir esos pequeños voltajes, ¿sí? A ver qué dice aquí. Generador sencillo de corriente eléctrica. El conmutador invierte las conexiones del circuito externo dos veces en cada vuelta. La corriente en el circuito externo es un solo sentido, aunque esté pulsando o aunque está pulsando. Bueno, ok, aquí ya tenemos, pues evidentemente otra imagen. Aquí le están poniendo una manivela precisamente para que uno le pueda dar giro, ¿sí? Tal cual nos lo señala aquí. Hacemos girar esta bobina en medio de este campo magnético, un polo norte, un polo sur, y bueno, este es el rotor. Y vamos a obtener una energía eléctrica, una corriente eléctrica. Y bueno, para probarla aquí se pone un foquito. Y así es como tú los ves en la vida cotidiana. ¿Sí? Este es un generador eléctrico, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Motor eléctrico. Un motor eléctrico es un aparato que convierte la energía eléctrica en energía mecánica.
Un motor de corriente continua o directa está constituido por bobina suspendida entre los polos de un imán. Al circular una corriente eléctrica en la bobina, esta adquiere un campo magnético y actúa como un imán. Por tanto, es desplazada en movimientos de rotación debido a la fuerza que hay entre los dos campos magnéticos. Sí, aquí hay una interacción de dos campos magnéticos. El campo magnético que se induce en la bobina al circular una corriente eléctrica y el campo magnético por los imanes que están en el estator. Al haber esa interacción entre campos magnéticos, hay un movimiento de rotación, o sea, obtenemos energía mecánica. ¿Sí? El motor de corriente alterna de inducción es el más empleado gracias a su bajo costo de mantenimiento. En general, todo motor eléctrico consta de dos partes principales. El electroimán, llamado inductor o estator, pues suele ser fijo, y el circuito eléctrico que puede girar alrededor de un eje y recibe el nombre de inducido o rotor. A ver, vamos a ver si tenemos imágenes. Ok, aquí tenemos un motor eléctrico simple. Sí, bueno, aquí puse la fuente donde obtuve la imagen. Y aquí tenemos nuevamente una bobina, por eso lo estamos poniendo en la forma simple, no estamos poniendo todo el devanado bueno, no es una bobina, esto es una espira, una vuelta, ¿sí? Esta es una vuelta, ya una bobina, pues ya son muchas vueltas, ¿sí? Bueno, entonces aquí prácticamente nosotros estamos haciendo circular una corriente eléctrica en este sentido que nos indica aquí y estamos obteniendo esta fuerza, aquí la están poniendo hacia arriba, que va a hacer girar a nuestra espira en este sentido, ¿sí? Este es el sentido del movimiento. Entonces estamos obteniendo energía mecánica a partir de que hicimos circular una corriente eléctrica en medio de un campo magnético. Entonces aquí interactuaron dos campos magnéticos, el campo magnético debido a la circulación de corriente eléctrica y el campo magnético que está en medio de estos dos imanes. ¿Sí? Y bueno, aquí ya tenemos un motor, aquí le hacen un corte para que tú puedas ver algunas de las partes de las que consta un motor. Aquí está el estator, que es donde están los imanes. Esto es la bobina, ¿sí? Obviamente aquí tenemos muchísimas vueltas de alambre, ¿sí? Aquí los rodamentos, el eje de rotación. Aquí se le pone un ventilador simplemente pues para enfriarlo, porque pues esto se calienta, ¿sí? Bien. Y bueno, la carcasa, que es toda la parte de afuera, ¿no? Entonces, eso es un motor eléctrico, tú los has visto en tu casa, ¿sí? Cuando desarmas un ventilador o algo, pues lo que está ahí es un motor eléctrico. Si desarmas una licuadora es un motor eléctrico, esos son motores de corriente alterna. Si desarmas un carrito de juguete, vas a encontrar motores de corriente directa. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Ok? Bueno, aquí ya nada más la bibliografía donde he obtenido toda la información e imágenes de estas diapositivas, ¿sí? De física general del ingeniero Héctor Pérez Montiel. Y bueno, el año, ¿no? 1995. Y pues muchas gracias por ver hasta aquí. Si te ha sido útil esta información, ver este video, por favor, regálame un like, déjame los comentarios aquí abajo en la caja. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno en el canal. Muchas gracias y Dios te bendiga.